Sevilla, una isla en el Guadalquivir, una de las ciudades más importantes de Occidente, poblada desde tiempos remotos por todos los pueblos que han dejado su huella en la península ibérica. Capital diáfana, jardín de culturas y punto de encuentro entre dos mundos separados durante siglos por el gran océano. La Sevilla de hoy es como la Sevilla de siempre, moderna, dinámica, tradicional e innovadora. Pero también es secreta, misteriosa, sinuosa y profunda. A veces épica y otras tantas se esconde tras un velo mítico de intriga, plegada en un escenario de niebla y callejones. Por sus calles aún reverberan los ecos de tantas historias con un pie en la realidad y otro en el mito que han forjado la idiosincrasia del pueblo sevillano y de sus leyendas. Los enigmas que se encierran en la historia de Sevilla son tan comunes que la propia interpretación del emblema municipal es motivo de debate entre los historiadores. Las diferentes versiones nos remontan a la propia conquista de la ciudad, o a lo crucial que fue su lealtad a la corona en distintas guerras dinásticas, o a la importancia que siempre ha tenido Sevilla para la Iglesia a lo largo de los siglos. Pues significa no me ha dejado. Es un jeroglífico formado por tres partes, no me deja dos. Yo no estoy muy segura porque fue un rey, no me acuerdo de haberlo leído el número del rey. Que dijeron que Sevilla no lo habían dejado. Entonces le otorgó el lema de no madeja, porque lo que hay en medio de una madeja de hilo, no madeja dos. Eso es lo que yo desde pequeña así lo he escuchado en el colegio, pero no me acuerdo de qué rey era. Nodo es una figura retórica, que es un jeroglífico compuesto por no, NO, una madeja y do, DO. Entonces todo junto sería no madeja do, o sea, no me ha dejado. El no me ha dejado, que es el emblema de Sevilla, es una leyenda de la cual hay dos versiones. Una contaría que el rey Fernando III, cuando fue a conquistar Sevilla en 1248, previamente le pidió ayuda a la Virgen. Y al salirle bien la campaña militar, pues puso el lema este como no me ha dejado, o sea, la Virgen no me ha dejado, o sea, no me ha abandonado. Otra es también de la misma época y se refiere a su hijo Alfonso X el Sabio. Alfonso X tenía una guerra civil muy larga contra su propio hijo, Sancho, que le quería quitar el trono. Y Sevilla fue una de las pocas ciudades que se mantuvo fiel al rey legítimo, al rey Alfonso. La leyenda más conocida y la que más, diríamos, más se agradece, la que más se quiere creer, es la leyenda que la vincula a Alfonso X el Sabio. Pero ahora hay otras nuevas aportaciones científicas, más modernas, más recientes, de hace 5 o 6 años, que es la que aporta el profesor Emilio Carrillo, que desmonta tanto la de rey Fernando como la de Alfonso X el Sabio. Y es que esto haría referencia, estas letras, a in nomine Domini. Esta frase, digamos, aparece también en otros muchos escudos de ciudades, como por ejemplo Londres, y se aplicaría también a Sevilla. Significaría, por lo tanto, en el nombre del Señor. El símbolo que hay en el medio sería más bien un nudo gordiano se llama, según la tradición griega, y simbolizaría lo inquebrantable. Esto se añadiría más tarde, en el siglo XVI, y juntos pues formarían un jeroglífico que era muy del gusto de la época. Y esto habrá que, lógicamente, que aceptarlo o no aceptarlo, aunque nos cueste trabajo. En el siglo XI, Sevilla era capital de una taifa que ocupaba gran parte de la actual Andalucía y el Algarve. Bajo el reinado del rey Al-Mutamid, la ciudad experimentó un gran florecimiento social y cultural, atrayendo a numerosos poetas y científicos del mundo musulmán. Sin embargo, en lo político, Al-Ándalus se encontraba envuelta en guerras internas y en la defensa de sus fronteras ante la continua amenaza de conquista por parte de los reinos cristianos del norte de la península. Alrededor del año 1078, durante el reinado de Al-Mutamid, parece que el reino de León, el rey de León, tenía sitiada la ciudad de Sevilla.
El rey Al-Mutamid mandó a su emisario, a Benamar, a proponerle un reto al rey leonés Alfonso VI. A lograr, mediante un tratado, de alguna otra forma, que ese sitio de Sevilla se levantara. El reto consistía en una partida de ajedrez, de manera que entre Abenamar y Alfonso VI, quien ganara la partida se quedaría con Sevilla. La leyenda pues cuenta que realmente la partida la ganó el emisario del Mutamid, Abenamar, con lo cual el sitio de Sevilla se levantó y las tropas leonesas se retiraron. La historia nos dice una cosa un poco diferente, y es que Al-Mutamid, el rey musulmán de Sevilla, el rey Taifa, tenía que pagar un determinado vasallaje al reino de León. Una vez logrado este acuerdo, los soldados del reino de leoneses se retiraron. Así que de momento Sevilla continuó siendo una ciudad musulmana. Hay una leyenda, una historia muy curiosa sobre la reina de Sevilla, Itimá o Rumaiquilla, en que el rey y su amigo Abenamar paseaban, el rey poeta y su amigo Abenamar paseaban por la orilla del Guadalquivir y estaban elaborando un poema y no daban con la última estrofa, con el último verso, no lograban terminarlo. En ese momento una joven esclava que estaba lavando en la orilla del río acertó a componer, a terminar el poema. El rey quedó en ese mismo momento enamorado, se puede decir, de ella, la liberó, y no solamente la liberó, sino que se casó con ella y la hizo reina de Sevilla. Itimad echaba, parece ser, mucho de menos la nieve, que era más típica de la ciudad de Granada, y para consolarla el rey mandó plantar los jardines del Alcázar con un montón de almendros, de manera que en el mes de marzo esos almendros florecieron y ella pudo tener la nieve que tanto echaba de menos de su ciudad de origen. Ya en el siglo XIV, después de la conquista cristiana de las tierras de Al-Ándalus, ocurrieron muchos episodios de disputas dinásticas, conjuras y revueltas entre las propias casas nobles castellanas. Los Guzmán, que eran señores de una gran parte de Andalucía y el Algarve, estaban enfrentados a los reyes de Castilla en la época del rey Pedro I, al que unos llamaban el Justiciero y otros simplemente el Cruel. En esa época parece ser que una noche en el barrio de la Alfalfa tuvo lugar un duelo entre dos caballeros. En esa zona de la Alfalfa, que era una zona comercial, era muy normal que durante las horas de la madrugada hubiera vida. Esa noche una mujer que estaba desvelada, que no podía dormir, desde su ventana vio todo el duelo. Escuchó ruidos, horrores de conversaciones airadas, de batallas, de peleas. Y lógicamente pues la mujer con un candil pues trató de ver qué es lo que estaba sucediendo. Y entonces vio que dos encapuchados, dos personas pues que estaban discutiendo y que sacaron sus armas y se pusieron a batirse. Y uno de ellos pues mató al otro. La mujer vio a dos caballeros. Uno de ellos parece ser que era un noble procedente de la familia de los Guzmanes, una familia de muy alto linaje. El otro estaba envuelto en una misteriosa capa. Y entonces escuchó un ruido característico que era el que le hacían las piernas, las rodillas a don Pedro. Y esa fue la manera que tuvo de identificar al asesino. Cuando el duelo terminó y uno de los caballeros mató al contrario, la mujer se asustó y en ese momento se le cayó el candil a la calle. El caballero asesino miró hacia la ventana y salió huyendo. Lo que menos pudo pensar el rey don Pedro es que había sido visto por una anciana. Entonces él, para demostrar que no tiene nada que ver con el asunto, pues prometió solemnemente que le cortaría la cabeza al que había matado a Guzmán y la pondría en público. Pero claro, se encontró con algo inesperado, que la única testigo, que era esta anciana, como no quería decirlo directamente, llevó un espejo
y cuando preguntaron si alguien sabía quién había sido el asesino del caballero Guzmán, ella con el espejo apuntó a la cabeza del rey don Pedro. Este es quien mató a Guzmán. Concluido el juicio, al que hemos hecho referencia, pues el rey mandó poner el busto del asesino en el lugar donde se ha producido. Ese busto era una escultura muy misteriosa porque estaba tapada con una sábana, con un paño. Y no se quitó la lona hasta que el rey murió. Lo que pasa es que este lugar, con el curso de los años, de los siglos, pues ha ido modificándose ligeramente. Es decir, que donde está hoy la cabeza del rey don Pedro no es exactamente donde se puso por primera vez. Y en cuanto al propio busto, la factura del busto, pues tampoco es el original, pero está muy, muy bonita y se mantiene la leyenda gracias a ese busto ahí en la calle. Durante la regencia de los reyes católicos, ya en la Baja Edad Media y a las puertas del Renacimiento, tuvieron lugar en España una serie de conflictos sociales que enfrentaron a la mayoría religiosa cristiana con las minorías judías que aún permanecían en muchas ciudades del país. Estamos en 1481 y la comunidad judía de Sevilla, los judíos sevillanos, no viven. Lo que hacen es ocultarse. Estaban todo el tiempo bajo sospecha del tribunal de la Inquisición, que pensaba que seguían practicando la religión judía en secreto. Por lo tanto, no hay vida de la comunidad judía en Sevilla en 1481. Lo que hay es una vida subterránea, una vida clandestina, una vida oculta. Diego Susón era un influyente judío converso de Sevilla. Y él tiene una hermosísima hija, por todo el mundo comentado, la bella Susona, o la hermosa o la fermosa Susona. La leyenda de la bella Susona tiene dos conceptos clave, el del rencor y el remordimiento. La bella Susona, una noche, en su casa, en el barrio de la Judería, escucha a su padre reunirse con 7 u 8 conjurados y plantear toda la estrategia de qué van a hacer, cuándo se va a producir el alzamiento, de quién esperan ayuda. Susona, su hija, tenía un amante cristiano y al oír todo el plan del complot de su padre, decidió delatarlos a su amante. El rencor de no asumir su propia identidad y la relación de amante que mantiene con el cristiano provoca que esa misma noche se escape de la casa y le relate y le cuente a su amante todo lo que va a suceder. El amante va al alguacil, va a la Inquisición. A consecuencia, Diego Susón fue detenido y posteriormente juzgado y ajusticiado. De hecho, lo quemaron en la hoguera, en la zona de la actual Tablada. Es rencor por no asumir la identidad y es remordimiento porque al cabo del tiempo, cuando ve que su padre, los amigos de su padre, mueren quemados, ella decide entrar, esa es la leyenda, en un convento. Y mandó que cuando ella muriera le cortaran la cabeza y las pusieran justo a la entrada de su antigua casa, encima de la puerta. Para escarnio de todos aquellos que sienten rencor, de todos aquellos que no asumen su identidad, de todos aquellos que por el remordimiento tienen que pedir perdón por algo hecho. Así se hizo y esa cabeza estuvo durante muchísimo tiempo, hasta bien entrado el siglo XVII, en ese mismo lugar. Hoy ya la casa no existe, pero esa calle se llamó durante mucho tiempo Calle de la Muerte y actualmente se llama Calle Susona, haciendo referencia a esta leyenda. La leyenda de la bella Susona es el rencor de no asumir cuál es tu identidad, pero la leyenda dice algo mucho más importante, es el remordimiento de haber hecho algo que no tenía que haber hecho nunca. El esplendor sevillano del siglo de oro escondía una profunda fragmentación social, ya que mientras los comerciantes y la corte amasaban grandes fortunas traídas de América, en las calles afloraba la mendicidad. Se puede considerar a la Sevilla de la época como la capital comercial con el Nuevo Mundo, lo que atrajo a numerosos buscadores de fortuna procedentes de toda Europa. Los Mañara fueron una de aquellas familias que habían venido del extranjero para comerciar en Sevilla y pronto consiguieron acomodarse en la sociedad burguesa de la ciudad.
A través de la música y de la literatura, Sevilla ha dado al mundo dos personajes de leyenda, Don Juan y Carmen. Hay quien le atribuye este personaje de Don Juan a la figura real de Miguel de Mañara. En principio parece que esto no fue así, por cuanto Tirso de Molinas, cuando escribió El Poblador de Sevilla, lo hizo años antes de la existencia real de Miguel de Mañara. Miguel Mañara es un personaje excepcional del siglo de oro, del segundo siglo de oro, que a mi juicio no ha sido debidamente valorado ni por la historia de la propia ciudad ni por la Iglesia, porque en paralelo a Miguel está la vida de San Juan de Dios, por ejemplo. Pero la obra de Miguel Mañara con la Hermandad de la Santa Caridad y su hospital de siglos es una prueba fehaciente de su santidad. Miguel Mañara vivía como vivía en la juventud de su tiempo, es decir, no podemos hacer abstracción del personaje, de sus circunstancias de tiempo y lugar. Pues era un señor joven que vivía muy bien, que era rico y que por lo tanto se divertía a su modo. Este hombre, en una situación que no a esta altura nos queda muy clara, bien parece que fue en una trifulca o bien persiguiendo a una dama, sufrió una conversión y de gran pecador pasó a ser un gran virtuoso. Hay varias leyendas sobre Miguel Mañara, muchas leyendas, diría yo, pero vamos, las dos más importantes que se mantienen, que son las de las mujeres con el esqueleto, están muy vinculadas a la leyenda de Don Juan. No, yo creo que la leyenda más real, más verosímil, es la leyenda en la que él ve su propio entierro. O sea, es el encuentro con la espiritualidad ignota. Y entonces eso es lo que a él le sirve, diríamos, de revulsivo para cambiar su vida de joven calavera, ¿no? Eso es que esa es la leyenda que a mi juicio responde más a la realidad. Creó la Hermandad de la Santa Caridad y hizo una gran labor. Desde ese mismo momento su vida fue de penitencia y de modestia y dedicación a los enfermos y a los pobres, y en especial a aquellos condenados a muerte que en ese momento no se encontraban con ningún tipo de ayuda. El siglo XVII supuso el comienzo del declive comercial, no solo en la ciudad, sino en el país entero. El mayor arrabal sevillano era el barrio de Triana, que por aquel entonces contaba con una población importante de personas de raza gitana, presentes en la sociedad española desde 2 siglos antes. Era también una época de fervor religioso, contagiado por la Contrarreforma católica, y de este sentimiento nació la creación de numerosas hermandades y cofradías en la ciudad. Entre el siglo XVII, digamos que es el boom de la imaginería barroca y sobre todo dedicado a asuntos religiosos, ¿no? Ruiz Gijón se enmarca dentro de esta época, ¿no?, de grandes imagineros que podemos ver ahora mismo sus tallas cada año en la Semana Santa. Se le hicieron muchos encargos, pero todos los historiadores dicen que cuando se le encarga al Cristo de la Expiración, el cachorro, en 1682, de verdad que dicen que casi se vuelve loco, ¿no?, porque no era capaz de encontrar el modelo exacto para hacer el cachorro. Cuenta la leyenda que Ruiz Gijón, pues en sus devaneos por no poder conseguir, solía salir mucho por la noche y sobre todo frecuentaba el barrio de Triana. Ya en Triana pues había un ambiente muy especial, había bares, había cante, había las cosas más auténticas de este barrio, ¿no? El cachorro era un gitano muy conocido en Triana y que se supone que mantenía amoríos con una noble sevillana. Y el marido, pues en despecho, dice la leyenda, que lo encontró en el puente de Triana y que allí le dio muerte. Francisco Antonio Ruiz Gijón venía hacia Triana y presenció directamente cómo el gitano moría de espada, dice que del mismo puente, ¿no? Y esa agonía está plasmada en la talla, que es muy realista y casi puedes ver cómo es un hombre agonizando, ¿no? Ruiz Gijón parece ser que también
En aquella época era una tradición de comprar pescado frito a la entrada del puente, decían que se vendían el pescado en aquellos papeles de estraza y que sobre ese papel de estraza diseñó la cara y el cuerpo moribundo del cachorro. Cuando salió en procesión por primera vez esta talla, pues la gente empezaron a gritar que el cachorro, es decir, que reconocieron al gitano de Triana en la talla, ¿no? Bueno, pues esa es la leyenda, ¿no? Que el cachorro está basado en la muerte de un hijo de Triana que era gitano y que Ruiz Gijón fue capaz de plasmar la agonía de la muerte de ese hombre en la cara del Cristo. Sevilla tiene tantas leyendas como por ejemplo la del hombre de piedra, que es preciosa, o incluso el propio origen de la calle Sierpes. Hay enclaves árabes que tienen leyendas típicamente árabes o los irlandeses tienen sus leyendas gaélicas, ¿no? Pero nosotros tenemos una variedad que yo creo que por eso lo hace tan especial a Sevilla. Yo creo que las leyendas, las historias son lo que identifican a las ciudades, a las grandes ciudades. Sevilla es una ciudad tan milenaria, con tantos años de vida, que es normal que haya habido muchísimos hechos puntuales que después a lo largo de la historia se hayan ido contando de diferentes maneras. Las leyendas son el lugar donde anida la memoria. Lo que la historia no cuenta, las leyendas permiten contarlo. Muchas culturas han pasado por aquí. Eso da lugar pues a un entorno y a una riqueza cultural grandísima. Sus realidades, sus ficciones se mezclan y nos dan esas historias que a veces las tomamos como realidad, a veces las tomamos como falsas, pero que en definitiva suponen unas leyendas, muchas de ellas bellísimas y que suponen algo ya incorporado a lo que es el armazón histórico y espiritual de la ciudad. Las leyendas sevillanas son parte sustancial de su propia idiosincrasia y de la propia historia de la ciudad.